Hola a todas y a todos. En este video vamos a estudiar cómo calcular el potencial químico de un gas ideal. Y vamos a hacer esto considerando dos casos. El caso en el que el gas ideal se encuentra puro y el segundo caso en el que el gas ideal forma parte de una mezcla de gases ideales. Vamos al primer caso. Ya sabemos de las relaciones fundamentales que la diferencial total para la energía libre de Gibbs está dado por el negativo de la entropía por dt más el volumen por dp. La energía libre de Gibbs depende de la temperatura y la presión. Dicho de otra forma, las variaciones en la energía libre de Gibbs para una sustancia pura se van a explicar, ya sea porque cambia la temperatura o porque cambia la presión. Si esta expresión la dividimos por el número de moles de este gas puro, entonces vamos a obtener la diferencial total para la energía libre de Gibbs molar. Ya vimos anteriormente que el potencial químico de una sustancia pura es igual a la energía libre de Gibbs molar. Por lo tanto, esta diferencial total va a ser igual a la diferencial total del potencial químico, que va a ser igual a al negativo de la entropía molar por dt, más el volumen molar por dp. Si estamos trabajando a temperatura constante, que es una condición habitual en una gran variedad de situaciones, entonces la diferencial del potencial químico va a ser igual al volumen molar por dp. Ahora, sabemos que la ecuación de estado para un gas ideal nos dice que el producto de la presión por el volumen va a ser igual al número de moles por la constante de los gases por la temperatura. Cabe destacar que esta constante de los gases es la constante universal, puesto que estamos trabajando con el número de moles y no con la masa del gas. Reordenando, tenemos que el volumen sobre el número de moles va a ser el volumen molar, que va a ser igual a la constante de los gases por la temperatura dividido en la presión. Esta expresión la reemplazamos en aquella que habíamos planteado para la diferencial total del potencial químico y nos queda que este potencial químico va a ser igual a la constante de los gases por la temperatura más el cociente de P sobre P. Este cociente tiene por antiderivada al logaritmo natural. Por ese motivo es que nos queda que d mu va a ser igual a RT por el de logaritmo natural de la presión. Cuando esta expresión la integramos entre una presión de referencia y la presión a la que se encuentra nuestro gas ideal puro, obtenemos la presión que está enmarcada en rojo. Aquí debemos destacar, debemos recordar, ¿no?, insistentemente, que el potencial químico es una propiedad termodinámica, es una propiedad de estado. Por lo tanto, al integrar este d mu entre los límites, vamos a obtener la diferencia del potencial químico a la presión en la que se encuentra el gas y el potencial químico del gas a la presión que hemos elegido de referencia. Y esta diferencia va a ser igual a la constante de los gases por la temperatura por el logaritmo natural del cociente entre la presión y la presión de referencia. Convenientemente, se elige como presión de referencia a una atmósfera o un bar o un kilopascal. Se elige como presión de referencia la unidad. Y por ese motivo es que esta expresión no se simplifica en que el potencial químico del gas a la presión de trabajo va a ser igual al potencial químico a la presión de referencia, siempre a la misma temperatura, más la constante universal por la temperatura por el logaritmo natural de la presión. Esta expresión es muy sencilla, pero puede
inducirnos a errores, puede resultar engañosa. ¿Por qué digo esto? Porque el argumento del logaritmo natural no es una presión absoluta, sino que una presión relativa. Esto es, el argumento del logaritmo natural es una cantidad adimensional. Por eso es que es muy importante, cuando usamos esta expresión, conocer cuál ha sido elegida como presión de referencia. ¿Para qué? Para que la presión que nosotros usemos en estos cálculos tenga las mismas unidades. Repito, el argumento del logaritmo natural no es una presión absoluta, sino una presión relativa. Aquí lo hemos omitido, pero estamos dividiendo ya sea por una atmósfera o por un bar. La gráfica que ustedes ven en pizarra nos está mostrando el comportamiento de esta diferencia de potenciales químicos con respecto a la presión relativa. ¿Y qué es lo que nos muestra esta gráfica? En general nos está mostrando que el potencial químico del gas se va haciendo mayor a medida que la presión aumenta, manteniendo la temperatura constante. Vemos también que cuando la presión se hace igual a la presión de referencia, entonces este argumento va a ser igual a 1 y la diferencia se va a hacer igual a 0. Para presiones relativas mayores a 1 vamos a tener potenciales o diferencias positivas, y vemos que cuando la presión se va haciendo menor, de manera que la presión relativa se hace menor que 1. Cuando vemos que esta presión relativa tiende a 0, el potencial químico del gas va disminuyendo, tendiendo asintóticamente a la ordenada. Esto es, el potencial químico del gas tiende a menos infinito cuando la presión se hace muy pequeña, cuando la presión tiende a 0. Esto significa que el potencial químico no tiene un mínimo absoluto. Esta característica es muy relevante, es muy importante de considerar, porque es el motivo, es la razón por la que se elige trabajar para sistemas multicomponentes con otras propiedades termodinámicas auxiliares, tales como la fugacidad y la actividad, en lugar del potencial químico propiamente tal. Pero esto lo vamos a ver más adelante. Mientras tanto, ya queda claro que el potencial químico de un gas puro a una temperatura constante va a depender de la presión. A medida que la presión aumenta, el potencial químico se hace mayor. A medida que la presión disminuye, el potencial químico se va haciendo menor y tendiendo a menos infinito. Ahora veremos cómo calcular el potencial químico de un gas, de un cierto gas, cuando forma parte de una mezcla de gases ideales. Pero para hacer esto es necesario que antes repasemos el concepto de presión parcial. En este diagrama mostramos un recipiente que tiene un volumen B. Dentro de este recipiente tenemos una mezcla de 3 gases que hemos identificado con los números 1, 2 y 3. Esta mezcla se encuentra a la temperatura T. Si esta mezcla se comporta como un gas ideal, entonces debiera obedecer esta ecuación, que nos dice que la presión por el volumen va a ser igual al número total de moles por la constante universal de los gases por la temperatura. De aquí despejamos la presión y esta sería igual al número total de moles por el factor RT sobre el volumen. Sabemos que el número total de moles va a ser simplemente la suma de los moles de cada uno de los componentes.
Aplicamos álgebra y multiplicamos este factor RT sobre B por cada uno de los números de moles, obteniendo esta suma. Matemáticamente se define que el producto del factor RT sobre B por el número de moles de un cierto componente va a ser igual a la presión parcial de ese componente. De modo que la presión total se hace igual o se iguala a la suma de las presiones parciales de cada uno de los componentes. Este resultado es un resultado matemático, pero veamos qué sentido físico tiene. En primer lugar, la presión parcial de un cierto componente es igual a la presión que ejercería ese componente ocupando el volumen de la mezcla a la misma temperatura. Entonces, si en el mismo volumen, a la misma temperatura, ponemos solo el componente 1, vamos a tener una presión parcial P sub 1. Y lo mismo para el componente 2 y esto para el componente 3. Si mezclamos estos tres componentes en un recipiente del mismo volumen, a la misma temperatura, ya hemos visto que la presión total va a ser igual a la suma de las presiones parciales, que repito, son las presiones que ejercían cada uno de los componentes estando solos en el mismo volumen de la mezcla. Esta es, por una parte, la definición matemática de la presión parcial y su sentido físico. Bien, ahora estamos en condiciones de explicar cómo calcular el potencial químico de un componente en una mezcla de gases ideales. Para esto nos vamos a valer de un experimento sencillo. Tenemos un recipiente que está dividido en dos compartimentos, alfa y beta. El compartimento alfa se llena con gas hidrógeno y el compartimento beta permanece vacío. Ambos compartimentos están divididos por una membrana rígida de paladio. Se elige este metal porque es permeable al hidrógeno. Entonces, se va a producir una transferencia de masa de hidrógeno desde el compartimento alfa hacia el compartimento beta hasta que se alcance la condición de equilibrio. Esta condición está representada en este segundo diagrama. En el equilibrio, las presiones de alfa y beta van a ser iguales. Se va a distribuir el gas hidrógeno entre ambos compartimentos hasta que las presiones sean iguales. Luego, se introduce gas nitrógeno al compartimento alfa. Se elige nitrógeno porque la membrana de paladio es impermeable a este gas. Por lo tanto, la transferencia de nitrógeno de alfa hacia beta va a estar impedida. Ahora nos preguntamos si la adición de nitrógeno al compartimento alfa va a alterar este equilibrio. Y la respuesta es no, porque el hidrógeno y el nitrógeno forman una mezcla de gases ideales. Esto es, el hidrógeno se va a seguir comportando como si estuviese solo en el compartimento alfa. Al hidrógeno le es indiferente la presencia del nitrógeno. Y lo mismo vale para este segundo gas. Al nitrógeno le es indiferente la presencia del hidrógeno. Esto significa que la distribución de hidrógeno entre los compartimentos alfa y beta no se va a ver afectada, por lo que la presión del hidrógeno en el compartimento beta no va a sufrir cambio.
¿Y cuál es esta presión? Es la presión del hidrógeno en el compartimento alfa como si estuviese solo en este volumen. Lo que les estoy diciendo es que la presión del hidrógeno en el compartimento beta va a ser igual a la presión parcial del hidrógeno en el compartimento alfa. Y esta presión parcial, ustedes demostrarán en una tarea que es igual a la fracción molar del hidrógeno en la mezcla por la presión de la mezcla. Tenemos aquí una situación de equilibrio para el hidrógeno entre el compartimento alfa y el compartimento beta. Por lo tanto, tendrá que cumplirse que el potencial químico del hidrógeno en alfa tendrá que ser igual al potencial químico del hidrógeno en beta. En beta tenemos hidrógeno puro y ya hemos visto cómo calcular el potencial químico para un gas ideal puro. Este potencial químico va a ser igual al potencial químico del hidrógeno a la temperatura de trabajo y a una presión de referencia de una atmósfera o un bar, más el producto RT por el logaritmo natural de la presión del gas hidrógeno. La presión del gas hidrógeno en beta, que ya hemos visto que es igual a la presión parcial del hidrógeno en la mezcla que se encuentra en el compartimento alfa. Cuando reemplazamos la expresión para la presión parcial del hidrógeno en la mezcla, nos queda que el potencial químico del hidrógeno en la mezcla va a ser igual al potencial químico del hidrógeno a la temperatura de trabajo y a la presión de referencia de una atmósfera o un bar, más RT por el logaritmo natural de la presión total, la presión de la mezcla, más RT por el logaritmo natural de la fracción molar. Vemos que los dos primeros términos del miembro de vuestra derecha es igual al potencial químico del hidrógeno estando puro a la misma temperatura y presión en la que se encuentra la mezcla. Entonces, generalizando, el potencial químico de un componente en una mezcla de gases ideales va a ser igual al potencial químico de ese componente estando puro a la misma temperatura y presión de la mezcla más el producto RT por el logaritmo natural de la fracción molar de ese componente. Vamos a ver un poco más adelante que esta ecuación es la que define en general a una solución ideal. Vemos también algo muy interesante y es que esta ecuación nos está diciendo que el potencial químico de un componente en una mezcla es menor que el potencial químico del componente estando puro. Claro, porque la fracción molar es un valor menor que 1, por lo que el logaritmo va a tener un valor negativo. Este hecho, van a demostrar ustedes, implica que un proceso de mezclado va a ser siempre un proceso espontáneo.